De esta noche. Bendito sea el Señor, ya que tenemos una serie de estudios y dentro de estos estudios nosotros tenemos nuestro hermano Robert para el día 27, que es esta noche, 27 de junio, con el tema la segunda venida de Cristo. Importantísimo este tema, ya que a veces nosotros decimos, eh, hay que estar preparado porque Cristo viene. Y siempre recuerdo al hermano amado que nos explica y nos dice el rato de la iglesia, amén. Amén. Pero la segunda venida de Cristo. Dios bendiga, hermano Robert, con Dios y con nosotros. Amén, amén. Dios le bendiga, mis queridos hermanos. Hay algunos hermanos que me han tirado, me han dicho que tienen problemas entrando. Realmente no sé qué decirle acerca de eso, pero vamos a comenzar. Y como decía mi hermana Ruth, vamos a estar hablando de la segunda venida de Cristo, que literalmente no tiene nada que ver con lo que es el arrebatamiento de la iglesia. Y es importante mantener esto en mente, ya que son dos acontecimientos separados y el entrelazarlos o equivocarnos y pensar que la segunda venida es lo mismo que el arrebatamiento, pues entonces hay muchas vertientes que nos llevará a una finalidad muy errónea si lo tomamos de esa perspectiva. Vamos a hablar acerca de la segunda venida, que a lo que nosotros nos concierne, al creyente, realmente vamos a estar con Cristo Jesús ya cuando esto acontezca. Y para esto quiero compartir la segunda venida de Cristo, como su nombre indica. La segunda vez que Jesús regresa y toca tierra como lo hizo hace unos 2000 años. La Biblia dice en Oseas 5:15, andaré y volveré a mi lugar. Muy importante eso tiene datos obviamente que van más allá que meramente lo que es la segunda venida. Muchas personas, de hecho los judíos, contienden de que el Mesías no es Dios, de que el Mesías no es Dios. El Mesías es una persona normal, común y corriente. La idea de que el Mesías sería Dios encarnado es algo extraño para los judíos, porque dicen ellos que el Tanaj no tiene nada que nos diga que el Mesías sería Dios. Pero si ustedes leen Oseas 5:15, dice, andaré y volveré a mi lugar. Si dice que volverá a su lugar, quiere decir que lo dejó. Y en el contexto de Oseas 5 nos damos cuenta que es Dios que está hablando. Y dice, volveré y andaré a mi lugar hasta que reconozcan su pecado y busquen mi rostro. En su angustia me buscarán. En otra palabra, que él va a estar en su lugar, él va a regresar a su lugar hasta que reconozcan su pecado. Este verso va dirigido de forma expresa, de forma exclusiva a los judíos. Dice que él va a volver a su lugar hasta que reconozcan su pecado. La segunda venida de Dios, de Jesús a la tierra, tiene como objetivo el regresar cuando los judíos reconozcan su pecado. No tiene nada que ver con la iglesia. Tiene que ver cuando los judíos reconozcan su pecado. Por eso dice, andaré y volveré a mi lugar hasta que reconozcan su pecado y busquen mi rostro. En su angustia me buscarán. Y por eso que Jesús le dice a los judíos, no tomaré del fruto de la vid hasta que digan, bendito el que viene en el nombre de Jesús. Y hay una serie de citas bíblicas que nos deja entender acerca de esto. En el libro de Jeremías nos dice, será conocido como el día de angustia para Jacob, pero de este será librado. La segunda venida, muchas veces confunden la segunda venida con el rapto de la iglesia o el arrebatamiento de la iglesia.
Pero debemos entender que, déjame ver si esto, para que puedan verlo. Pero debemos entender que el rapto, Jesús no baja a la tierra, solo nos espera en el aire, por lo tanto no es una segunda venida. De la única forma que fuese una segunda venida es si él no bajó a la tierra en su primera llegada. Pero la realidad es que él vino a la tierra en la segunda venida para ser catalogada como segunda, debe hacer lo mismo. Lo primero que hará en su regreso será a la tierra, será para la guerra del Armagedón, luego el juicio de las naciones. Mateo 25:31. La base de todo esto de Mateo 24:25 son tres preguntas que discípulos judíos le hacen a Jesús acerca de qué, de la segunda venida, del fin del siglo. Note que en esta segunda venida los discípulos tenían conocimiento previo de lo que sería la venida del Mesías, que iba a ser conocido como el día de Jehová, el gran día de Jehová, que una y otra vez, y vamos a entrar en eso, en esos versos dentro de muy poco, una y otra vez el libro de Isaías, Joel, Sofonías, Malaquías habla del gran día de Jehová, que sería la segunda venida. Por ende, los discípulos, como tienen conocimientos ya de lo que es el gran día de Jehová, de lo que es la segunda venida, en el capítulo 24 de Mateo le hacen la pregunta: ¿cuáles serán las señales de tu venida? Entonces, las señales de tu venida ahí se está refiriendo de cuando Jesús regrese, como estaba estipulado en el Antiguo Testamento, acerca del día de la ira de Dios. Y ese día, déjeme decirle, el día de Jehová es un día singular, es un día literal, como dice la Biblia. No es 7 años de tribulación, no es 3 años y medio de tribulación, es un día cuando Él regrese de nuevo. Los discípulos conocían acerca de este día, basado, mis queridos hermanos, en el Antiguo Testamento se le hace la pregunta. Eso no tiene nada que ver con la iglesia, porque de hecho la iglesia no existía en Mateo capítulo 24, no existía. Los discípulos no podían estar preguntando acerca del arrebatamiento de la iglesia, porque la iglesia tiene su comienzo ya en Hechos capítulo 2. Los discípulos están limitados en el conocimiento de lo que sería la iglesia, por ende ellos nos preguntan acerca del arrebatamiento de la iglesia. Yo quería poner eso como base acerca de la enseñanza para que estuviésemos claros acerca de esto. Mateo 25:31, cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos los santos ángeles con él, entonces se sentará en su trono de gloria. Jesús vendrá físicamente a cumplir la promesa que dio. En el día de la segunda venida se conoce como el día de Jehová. Si ustedes van conmigo al libro de Isaías capítulo 13, versículos 5 al 10. Isaías 13, 5 al 10, que no está aquí, pero quiero que lo lean. Dice: vienen de lejana tierra, de los postreros de los cielos, Jehová los instrumentos de su ira para destruir toda la tierra. Aullad, porque cerca está el día de Jehová. Vendrá como asolamiento del Todopoderoso. Por tanto, toda mano se debilitará y desfallecerá todo corazón de hombre el día de Jehová. Yo sé que todos los que están aquí tienen conocimiento de 2 Tesalonicenses capítulo 2, donde nos dice: no vendrá, cuando el día de Jehová, antes de que se venga la apostasía y se manifieste el hijo de perdición. Note que Pablo también le dice a la iglesia en Tesalónica, le dice: no os conturbéis en cuanto al día de Jehová. ¿Por qué le dice no os conturbéis? Por esta razón.
Miren lo que dice: Jehová y los instrumentos de su ira para destruir toda la tierra. Aullad, porque está cerca el día de Jehová y vendrá como asolamiento del Todopoderoso. Es por eso que Pablo le dice a los hermanos de Tesalónica: no os conturbéis, porque ellos pensaban que ya ellos habían sido dejados o se quedaron atrás para el arrebatamiento, y ahora lo que les tocaba esperar era el gran día de Jehová, que es un día tenebroso, un día terrible. El gran día de Jehová, por toda la Biblia, la expresión día de Jehová designa momento especial en los que Jehová ejecutó su sentencia contra sus enemigos y glorificó su gran nombre. Los infieles habitantes de Judá y Jerusalén, así como las potencias opresoras de Babilonia y Egipto, se enfrentaron a distintos días de Jehová cuando sufrieron la ejecución del juicio divino. Sin embargo, el día de Jehová más grandioso está todavía por venir. Será el día en que Dios dará su merecido a todos los que han difamado su nombre. Comenzará con la destrucción de Babilonia la Grande, el imperio mundial de la religión falsa, y culminará con la aniquilación del resto de este malvado sistema de cosas sistema de cosas en la guerra de Alamagedón. Si nosotros seguimos leyendo Isaías 13, 5 al 10, dice: por tanto, toda mano se debilitará y desfallecerá todo corazón de hombre, y se llenarán de terror, angustias y dolores se apoderarán de ellos. Tendrán dolores como mujer de parto. Se asombrará cada cual al mirar a su compañero, sus rostros de llamas. Y aquí el día de Jehová viene terrible y de indignación y ardor de ira para convertir la tierra en soledad y raer de ella a sus pecadores. Por lo cual las estrellas de los cielos y sus luceros no darán su luz, y el sol se oscurecerá al nacer, y la luna no dará su resplandor. Yo quiero de los que están aquí en la plataforma, alguien me puede decir una cita bíblica que le venga a la mente que básicamente diga lo mismo que Isaías está diciendo. Alguien en el Nuevo Testamento, ¿qué cita bíblica le suena idéntica a lo que está diciendo aquí? Dice: por lo cual las estrellas de los cielos y sus luceros no darán su luz, el sol se oscurecerá al nacer y la luna no dará su resplandor. ¿Alguien? Activo, mis hermanos, alguien me diga. ¿No le viene ni una cita bíblica en el Nuevo Testamento? Mateo capítulo 24. Vaya conmigo a Mateo capítulo 24. Y usted va a ver que básicamente está diciendo lo mismo. Mateo 24, su verso 29. E inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, el sol se oscurecerá, la luna no dará su resplandor, y las estrellas caerán del cielo, y las potencias de los cielos serán conmovidas. Miren lo que dice Isaías: por lo cual las estrellas de los cielos y su lucero no darán su luz, el sol se oscurecerá al nacer y la luna no dará su resplandor. Está diciendo lo mismo. Por eso es que Pedro y los discípulos le hacen la pregunta a Jesús: ¿cuáles serán las señales de tu venida? Porque ya Isaías habló de eso. Déjeme buscarle otras citas bíblicas que hablan acerca de eso mismo. Si nosotros vamos al libro de Apocalipsis capítulo 6, miren lo que dice Apocalipsis capítulo 6, el versículo 13. Y las estrellas del cielo cayeron sobre la tierra como la higuera deja caer sus higos cuando es sacudido por un fuerte viento. Y el cielo se desvaneció como un pergamino que se enrolla, y donde monte y toda isla se removió de su lugar. Y los reyes de los cielos, los grandes, los ricos, los poderosos, se escondieron en las cuevas entre las peñas de los montes. Verso 12, miré cuando abrió el sexto sello, y aquí hubo un gran terremoto, el sol se puso negro como tela de silicio, y la luna se volvió como de sangre. Básicamente está diciendo lo mismo. Esa es la segunda venida del Señor. Note
todas las señales que hay previamente a la segunda venida, o se anticipa a la segunda venida. Esas son las señales que hay. Isaías 24, 19, 22 dice, será quebrantada del todo la tierra, enteramente desmenuzada. Desmenuzada. ¿Cuándo es eso? En la segunda venida del Señor. Y entrando ahí otro punto, que no es mi tema, pero quiero dar una ojeada a eso. Note que dice que la tierra entera será quebrantada, destruida. Es por eso que mi posición siempre ha sido que el cielo nuevo y la tierra nueva está al principio del milenio, no al fin, porque la tierra destruida en la segunda venida es totalmente deshecha. Los cielos se envolvieron como un pergamino que se enrolla. Por ende, habrá cielos nuevos, porque en la segunda venida dice que se enrolla. Pero no quiero disgregarme. Entonces dice, acontecerá en aquel día que Jehová castigará el ejército de los cielos en lo alto, en otras palabras, que aún los ángeles van a recibir castigo, y los reyes de la tierra sobre la tierra, y serán amontonados como se amontonan en los encarcelados en mazmorra, en prisión quedarán encerrados y serán castigados después de muchos días. Aquí no está diciendo, mis queridos hermanos, lo que acontecería, parte de lo que acontecería en lo que es la segunda venida del Señor. Usted y yo no tenemos que estar preocupados por ese día de la ira, porque nosotros obviamente ya no estaríamos en la tierra. Yo quiero que porque vamos a agotar todo. Bueno, obviamente no podemos agotar todas las escrituras que habla acerca de la segunda venida por cuestión del tiempo, estamos siendo lo más lacónico posible. Si vamos al libro de Joel, capítulo 2, verso 31, y si alguien lo encuentra, por favor, puede leerlo. Joel, capítulo 2, verso 31. Nadie lo tiene, pues yo lo leo. Dice el verso 30, y daré prodigios en el cielo y en la tierra, sangre y fuego y columnas de humo, señales. Verso 31, el sol se convertirá en tinieblas. Oye, la Biblia es tan precisa. Cualquiera que lee esos versos nos damos cuenta que todo es el mismo evento. Mateo 24, Apocalipsis capítulo 6, Isaías capítulo 13 que acabamos de leerlo, y ahora Joel capítulo 2 verso 31, el sol se convertirá en tiniebla y la luna en sangre antes que venga el día grande y espantoso de Jehová. Esos son ¿qué? Señales antes de su venida. Son señales antes de su venida. Vamos a Mateo. Vamos a ir básicamente, vamos a permitir que la Biblia hable realmente en todo esto. Yo solamente voy a leer básicamente, no hay necesidad de interpretar, porque la Biblia da su propia interpretación. Miren lo que dice. Verso 29, Mateo 24, verso 29. E inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, el sol se oscurecerá y la luna no dará su resplandor y las estrellas caerán del cielo y las potencias de los cielos serán conmovidas. Y Joel nos recuerda, dice, y el sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre antes que venga el día grande y espantoso de Jehová. Y el Espíritu Santo, hablando a través de Mateo, dice, entonces, verso 30, entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo. Entonces lamentarán todas las tribus de la tierra y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo con poder y gran gloria. Una pequeña pausa por si alguien tiene alguna pregunta. Pero creo que todo va extremadamente claro hasta ahora. ¿Nadie? Ok, seguimos leyendo las escrituras. Isaías 34, 1 al 4. Y por favor, si usted tiene una libreta, solamente póngale título La segunda venida de Jehová y entonces asegúrese
escribir todas estas citas bíblicas para tener más ayuda cuando vaya a estudiar el tema. Isaías 34, 1 al 4, acercaos naciones, juntaos para oír, y vosotros pueblo escuchar, oiga la tierra y cuanto hay en ella, el mundo y todo lo que produce, porque Jehová está airado contra todas las naciones e indignado contra el ejército de ella, la destruirá y la entregará al matadero, y los muertos de ella serán arrojados y de sus cadáveres se levantará hedor y los montes se disolverán de la sangre de ellos y todo el ejército de los cielos se disolverá y se enrollarán los cielos. Miren lo que dice, y se enrollarán los cielos como un libro. Wow, la palabra de Dios sí es buena y exacta. Vamos de nuevo para Apocalipsis. Apocalipsis capítulo 6. Miren lo que dice Apocalipsis capítulo 6, mis queridos hermanos. Dice, versículo 14, y el cielo se desvaneció como un pergamino que se enrolla, y todo monte y toda isla se removió de su lugar. Eso dice Apocalipsis 6, verso 14. Isaías 34 dice, y se enrollaron los cielos como un libro. La misma cosa. Pergamino eran lo que utilizaban anteriormente y lo usaban como un libro. Los pergaminos eran lo mismo. Básicamente, Isaías, Mateos, Apocalipsis y Pedro, libro de Segunda Pedro, no están hablando la misma cosa. No hemos terminado. Vamos para el libro de Isaías 63:1. En el mismo libro de Isaías, capítulo 63, verso 1. ¿Quién es este que viene de Don de Bosra con vestido rojo? Este hermoso en su vestido como mancha en gran poder. Yo, el que habló en justicia grande para salvar. ¿Por qué es rojo tu vestido y tu ropa como del que ha pisado lagar? He pisado yo solo el lagar de los pueblos. Nadie había conmigo. Lo pisé con mi ira y los hollé con mi furor. Y la sangre salpicó mi vestido y manché toda mi ropa. Verso 4. Porque el día de la venganza está en mi corazón y el año de mi redimido ha llegado. Lo mismo nos está diciendo, es el tiempo del regreso, la segunda venida de Dios, que va totalmente, mis queridos hermanos. Ese es primeramente le estoy recordando que ese es un día singular. Un día singular. Eso no es de que 7 años de tribulación o 3 años y medio de tribulación. No, ese es el día del retorno, la segunda venida. Y antes de eso hay señales de esa segunda venida de la cual hemos hablado. Pero vamos a ir al libro de Sofonías. Libro de Sofonías, capítulo 1, verso 14. Cercano está el día grande de Jehová, cercano y muy próximo. Es amarga la voz del día de Jehová, gritará allí el valiente. Día de ira, aquel día de angustia, de aprieto, día del alboroto, de asolamiento, día de tiniebla, de oscuridad, día de nublado y de entenebrecimiento. Pablo dijo en una ocasión que la repetición es la ayuda para el aprendizaje. Miren, mis queridos hermanos, ¿por qué? ¿Cuál es la razón específica por la cual Pablo dice en 2 Tesalonicenses capítulo 2 que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis, ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta como si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor está cerca? Ustedes ven todo lo que se habla del día del Señor, lo horrible que va a ser ese día. Es por eso que Pablo le dice, no se conturben, no piensen que ustedes fueron dejados en el arrebatamiento y ahora lo que toca es esperar ese día de horror. Nadie se engañe en ninguna manera porque no vendrá. ¿A qué se está refiriendo ahí cuando dice que no vendrá? Se está refiriendo a la segunda venida.
al día del Señor que hemos estado estudiando. En Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, no habla del arrebatamiento de la iglesia, pero en el mismo libro, pero el capítulo 5, no habla del día del Señor. Dos eventos. Si fuera un solo evento, no hubiese la necesidad de Pablo en el capítulo 4 hablar de ese evento que acontecería en un abrir y cerrar de ojos, los muertos en Cristo resucitarán primero, y luego en el capítulo 5 hablar de la misma cosa. No, porque el capítulo 5 habla de el día de la venganza, del gran día del Señor, que es la segunda venida. Y parece que no hubo una claridad total en la iglesia de Tesalónica. Se dice que hay una posibilidad que hubo otra carta que alguien escribió como si fuera Pablo que la escribió. La cosa ya que estaban confundidos y no tenían un entendimiento claro. Ya Pablo le había escrito acerca de eso. Por eso él le dice más adelante, recuérdense que cuando yo estaba con ustedes, yo hablé acerca de eso con ustedes. De manera que esta segunda venida, mis queridos hermanos, viene después de las señales que ya hemos hablado. Y eso es terminando, pasa la gran tribulación y a la culminación de la gran tribulación es como la segunda venida de Cristo. Sigamos leyendo. Miren lo que dice Malaquías capítulo 4, verso 5. Porque ese día hay muchas escrituras con relación a este gran día del Señor. Al parecer los discípulos en Mateo capítulo 24 querían más claridad o querían una línea cronológica clara de parte del maestro, que ellos les preguntan cuándo será el fin del siglo y qué señales habrá de tu venida. La iglesia no existía, reitero, la iglesia no existía para ese entonces. Por ende, la respuesta de Jesús tiene que ver con relación a las preguntas. La pregunta tenía que ver con la segunda venida, no con el arrebatamiento de la iglesia. Si algo no existe, es imposible que alguien pregunte acerca de eso porque no existe. La iglesia tuvo su nacimiento ya en el libro de los Hechos, capítulo 2. Los discípulos y Pablo nos dice que a él le fue revelado ese misterio, pero ya la iglesia, para ese entonces, en Mateo capítulo 24, la iglesia no existía, por ende la pregunta va en cuanto a la segunda venida, no al arrebatamiento de la iglesia. Yo quería que eso quedara claro. En Malaquías capítulo 4, el verso 5 dice: acordaos de la ley de Moisés mi siervo, el cual encargué en Horeb ordenanzas y leyes para todo Israel. He aquí yo os envío al profeta Elías antes que venga el día de Jehová grande y terrible. Él hará volver, y más luego la Biblia nos dice que este personaje que Malaquías está hablando ahí era Juan. Sin embargo, tiene doble cumplimiento, porque ciertamente Jesús dijo: este Elías que había de venir no era Juan. Él dijo claramente. Sin embargo, antes del gran día de Jehová, también Elías volverá junto con Moisés. Hay algunas personas que ponen eso en cuestionamiento. Creo que es claro. No, en segunda de Pedro, capítulo 3, verso 11. Miren lo que dice: puesto que todas estas cosas han de ser desechas. Vamos a ir a segunda de Pedro para entrar en contexto. Segunda de Pedro, capítulo 3, el verso 10, habla acerca del día del Señor. Pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche. Cada vez que ustedes oigan esta frase, como ladrón de la noche, y eso está en varios lugares en el Nuevo Testamento, no está hablando del arrebatamiento de la iglesia. Está hablando de la segunda venida. Ladrón en la noche. Ahora, mucha gente diría: bueno, entonces, ¿sabemos cuándo es el arrebatamiento de la iglesia? No. Pero el arrebatamiento de la iglesia no va a hallar ningún cristiano desprevenido. No va a encontrar ningún cristiano desprevenido. O sea, si Jesús viene ahora mismo por la iglesia, no es que no sabemos que viene ahora mismo, pero no nos encontró desprevenido.
No es como un ladrón en la noche. So, la frase ladrón de la noche siempre se va a referir a la segunda venida. ¿Por qué? Porque literalmente la gente que están en la tierra para ese entonces, realmente, aunque esté aconteciendo todo eso, no saben que Cristo viene. Nosotros sabemos ahora mirando las escrituras y decimos, oh, estas son las evidencias antes del gran día de Jehová. Pero ¿usted cree que los impíos saben eso? Ellos no saben eso. De hecho, en el libro de Apocalipsis, capítulo 6, nos dice que cuando el cielo se enrolla como un pergamino, entonces los grandes de la tierra gritan, están alarmados, realmente desconocían. Por eso que el Apocalipsis también significa revelación y tiene doble sentido. No solamente la revelación que Jesús le está dando a Juan de las cosas que van a acontecer, pero también era revelación de aquel que está detrás del telón, que es Jesús. Cuando los cielos sean removidos, es revelado, es apocalipsis del que está detrás del telón. Entonces, eso será como un ladrón en la noche, porque realmente ellos no lo estaban esperando. Usted y yo sí sabemos eso porque vamos a la escritura, pero los que estén en la tierra no lo sabrán. Miren lo que segunda Pedro dice en el verso 10. Pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán con gran estruendo y los elementos ardiendo serán deshechos y la tierra y las obras que hay en ella serán quemadas. Es por eso, mis queridos hermanos, que de nuevo yo introduzco, aunque no es parte de el razonamiento lógico de que el cielo nuevo y la tierra nueva está al principio del milenio, no al final, porque Pablo, y como ya hemos leído los otros escritores de la Biblia, nos dice que todo esto será deshecho. Entonces, si se da deshecho, Jesús tiene que, oye, si él va a establecer el reino milenario, ¿cómo lo va a establecer si todo fue deshecho, destruido? Dice el 11, puesto que todas estas cosas han de ser deshechas, ¿cómo no debéis vosotros andar en santa y piadosa manera de vivir? Un llamado a la conciencia del creyente de parte de Pedro. Si nosotros sabemos que estas cosas horrendas van a acontecer, ¿cómo es que nosotros vamos a estar descuidados? ¿Cómo es que nosotros vamos a estar viviendo como nos dé la gana? ¿Cómo es que nosotros no vamos a estar día tras día, no querer asegurarnos de vivir más y más en santidad? La santificación tiene dos procesos. En el momento en que creemos en Cristo somos santificados, pero es algo que viene día tras día, donde a través de nuestra vida somos santificados día tras día. Eso es lo que tenemos que hacer. ¿Cómo vamos nosotros? Mire, ¿cómo no debéis vosotros andar en santa y piadosa manera de vivir, sabiendo que estas cosas van a acontecer? Déjeme decir una cosa, antes del diluvio había muchas vertientes teológicas. De seguro que había muchas vertientes teológicas. Aquellas personas que vivían en aquellos tiempos seguramente estaban diciendo, este loco. Nuestro Dios, esto, lo otro. ¿Cómo es posible que va a llover? Nunca ha llovido. Eso es hoy por hoy dicen que Dios no existe. Pero ¿qué sucede? Cuando Noé entra en el arca con su familia y comienza a llovinar, comienza a llover, toda vertiente teológica se fue por la ventana. Todo tipo de creencia, todo tipo de teología se derrumbó. Porque ahora viene la realidad, lo que ya Dios estipuló. Entonces, la palabra de Dios nos dice, el mismo Pedro hablando dice, que la misma palabra que hizo que aquel tiempo el mundo fuera negado en agua, está reserva ahora este mundo para ser consumido en fuego. Esto, mis queridos hermanos, que estamos leyendo va a acontecer y es posible que hoy no sea sábado. Pero eso que dice la Biblia sí va a acontecer. Yo dudo más de que hoy sea sábado. De esto va a acontecer. Pedro dice, tenemos la palabra profética más segura. Más segura. Oye, Pedro había visto lo que Jesús hizo, había visto milagros y todas esas cosas. Y Pedro no va a eso. Pedro dice, tenemos la palabra profética más segura y hacemos bien. Hacemos bien en ponerle atención.
Este día de Jehová, este día de Jehová que viene, esta segunda venida. La segunda venida está caracterizada por la oscuridad del sol, la luna, las estrellas. Es llamado el gran día de Jehová, día de la venganza. En este día Jesús será revelado a todos, porque el velo que cubre la tierra de los cielos será quitado y todos los ojos le verán. Todos los ojos le verán. Esa es sí la diferencia entre lo que es el arrebatamiento de la iglesia y lo que es la segunda venida. En el arrebatamiento de la iglesia, la Biblia no dice que todo ojo le verá. Pero en la segunda venida, todo ojo le verá. Dice, hay un velo que está puesto para protegernos de su gloria, pero está próximo a nosotros. El día de Jehová será quitado. Miren lo que dice Hechos 7:26. Y dijo, he aquí veo los cielos abiertos y el Hijo del Hombre que está a la diestra de Dios. Hay un concepto humano de que el cielo donde Dios habita está a infinidades de millas lejos de nosotros. Obviamente, el cielo donde Dios habita es inalcanzable, pero está en una esfera diferente, más bien que lo que se habla de distancia. Porque el primer cielo es donde las aves vuelan y donde los aviones vuelan. El segundo cielo es donde están los cuerpos cósmicos, donde están todos los planetas. Y supuestamente el universo es tan extenso que para nosotros llegar a la mitad del universo se tomaría más de 7 billones de años luz. Porque las distancias en el universo no pueden ser medidas con kilómetros ni millas, porque es demasiado extenso. Eso se mide a la distancia que se toma la luz en recorrer cierto tiempo. No, la luz es increíblemente rápida. La luz del sol llega a la Tierra en 8 minutos. La luz, el sol está increíblemente lejos de la Tierra, pero eso está ahí mismo comparado en la escala universal. La mitad del universo es 7 billones de años luz. Lo que es el universo que se puede observar, porque hay parte del universo que no se puede observar, es 14 billones de años luz ha cruzado uno al otro. Muchas personas tienen mentalmente, bueno, si ese es el segundo cielo, Jesús está aún más para allá. No es cierto. Jesús lo que está en otra esfera, en una esfera espiritual que nosotros no podríamos jamás. Pero la Biblia nos dice en Hechos 7:56 que dice que los cielos fueron abiertos y Esteban no tuvo necesidad de utilizar binoculares para verlo, porque estaba ahí mismo. De manera que agarremos esta otra enseñanza. Cuando usted y yo pecamos, lo estamos haciendo en la presencia de Dios, no porque Él está en todas partes, sino porque realmente su trono está cerquita. En Ezequiel 1:1 dice, aconteció que en el año 30, en el mes cuarto, a los 5 días del mes, que estando yo en medio de los cautivos junto al río Quebar, los cielos se abrieron y vi visiones de Dios. Sí, el cielo se abre y el cielo se cierra. Ese cielo que se abre y ese cielo que se cierra, ya la Biblia nos dice en Apocalipsis capítulo 6 y en Isaías capítulo 13 que se va a enrollar también como un pergamino, porque hubo una división entre el reino de Dios y después se conformó lo que era el reino de los hombres. Cuando el hombre peca, ya el hombre no era compatible para estar en la presencia de Dios, porque nos mataría todo. Entonces, para seguridad del hombre, hubo una división que fue puesta, lo cual en la segunda venida sería quitada. Miren lo que dice Isaías 25:7. Y destruirá en este monte, ¿qué monte es eso? Monte de los Olivos. Destruirá en este monte la cubierta con que están cubiertos todos los pueblos y el velo que envuelve todas las naciones. ¡Ah, terrible! Gloria a Dios. Dice, va a ser movido. Hoy por hoy hay una cubierta que es para el hombre invisible. Pero cuando sea movida, entonces, mis queridos hermanos,
se va a revelar el que está detrás. Miren lo que dice Apocalipsis 6:14, que es lo mismo que dice Isaías 25:7. Isaías 25:7 dice, y destruirá en este monte la cubierta con que están cubiertos todos los pueblos y el vuelo que envuelve todas las naciones. So, Apocalipsis 6:14 se cumple lo que Isaías estaba profetizando. Miren lo que dice. Y el cielo se desvaneció como un pergamino que se enrolla y todo monte y toda isla se removió de su lugar. ¿Por qué? Porque a la presencia de Dios se mueve la tierra. La tierra no puede resistir la presencia de Dios. Cuando Dios desciende sobre el monte Sinaí, la Biblia dice que habían temblores, el monte humeaba y la gente se aterrorizaron. Y eso era, pero una pizca de la presencia de Dios. Entonces, mis queridos hermanos, cuando llega la segunda venida, la segunda venida será la representación máxima y es por eso que entonces todo monte se huirá de su lugar. Todo monte. Porque ahora dice la Biblia que todos los vieron. Todos los vieron y será llama. Eso es en la segunda venida. Gracias a Dios que nosotros, usted y yo, estaremos totalmente confortables. En la segunda venida se caracteriza por señales antes de que ocurra. Le preguntaron diciendo, maestro, ¿cuándo será esto? ¿Y qué señal habrá cuando estas cosas estén por suceder? Él entonces dijo, mirad que no seas engañado, porque vendrá mucho en mi nombre diciendo yo soy el Cristo y el tiempo está cerca, mas no vayáis en pos de ello. Y caerán a filo de espada y serán llevados cautivos a todas las naciones y Jerusalén será hollada por los gentiles hasta que los tiempos de los gentiles se cumplan. Pablo habló de esto y Pablo le llamó la plenitud de los gentiles. Entonces habrá señal en el sol, en la luna, en las estrellas, en la tierra angustia de la gente confundida a causa del bramido del mar de las olas, desfalleciendo los hombres por el temor y la expectación de las cosas que sobrevendrán en la tierra, porque las potencias de los cielos serán conmovidas. Entonces verán al Hijo del Hombre que vendrá en una nube con poder y gloria. Déjeme decirle varias cosas acerca de esto. La Biblia dice que la segunda venida es como ladrón en la noche porque usted y yo no estaremos aquí. Los que están aquí, que son los perversos, son los impíos, no tienen conocimiento de lo que está en la palabra de Dios. Eso será ladrón para ellos. Si usted y yo, que somos creyentes, estamos en la tierra, no hay necesidad para que diga ladrón en la noche, porque usted y yo vamos a ver. En el momento, si usted y yo, que somos la iglesia, nos quedamos y estamos aquí, mis queridos hermanos, y vemos aconteciendo, Amado me puede llamar, yo puedo llamar al hermano Franklin Vidó, la hermana Mercedes me puede llamar y decir, mira, ya viene la segunda venida. Porque ahí están las evidencias. Ahí están las evidencias de la segunda venida. Me está diciendo que tienen que acontecer estas señales. Tiene que venir la apostasía. Hoy estamos viendo una apostasía, obviamente. Pero tiene que manifestarse el inicuo. Miren las cosas que tiene que acontecer para que pase la segunda venida. No puede acontecer sin eso. Porque lo digo yo no, porque la Biblia lo está diciendo. Una y otra vez yo reitero, si alguien le pregunta, ¿puede Jesús venir por segunda vez esta noche? La respuesta es un no tajante. Ah, pero Dios puede hacer lo que quiere. Sí, pero Él fue que dijo. Él fue que dijo que no iba a venir sin que antes. Entonces yo lo que estoy diciendo, lo que dice la palabra de Dios. Ahora, el arrebatamiento de la iglesia pudo haber pasado ayer. Puede pasar hoy, puede pasar mañana. No hay nada que estipule que tiene que retrasarse para que acontezca esto antes. No. Puede acontecer en cualquier momento. De hecho, Pablo, que escribe acerca de la segunda venida, es el único escritor que habla del arrebatamiento. ¿Ustedes saben lo que él dice? Él dice, y nosotros, los que quedemos vivos, los que vivamos,
seremos arrebatados. Otra palabra, que Él se pone dentro del grupo, pero Él sabe que hay cosas que tienen que acontecer antes de. Entonces, ¿cómo es posible que Él con toda esa tranquilidad esté hablando de que nosotros, si obviamente hay una gran cantidad de cosas que tienen que acontecer antes de? Hoy por hoy, usted y yo podemos decir claramente lo mismo que Pablo dice. Nosotros lo que quedemos seremos arrebatados. ¿Por qué? Porque no tenemos que ver señales para que esto acontezca. En el momento que usted vea cierta enseñanza que diga señales antes del arrebatamiento, usted sabe que hay falsedad ahí. Porque es que la Biblia no estipula ningún tipo de señales antes del arrebatamiento. Son el verso 24, donde dice que caerán a filo de espada, se refiere a los judíos. Si esos tiempos no fuesen acortados, luego habrá señales en el sol, la luna, todo esto mencionado una y otra vez antes de su venida. La segunda venida tiene prerequisitos, y ya lo leímos en Tesalonicenses 2:1. Miren lo que dice claramente: nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifiesta el hombre de pecado, el hijo de perdición. Lucas 21 también nos habla de condiciones, en este caso señales que acontecerán antes de la segunda venida. Dice el verso 25, Lucas 21:25, entonces habrá señales en el sol, en la luna, en las estrellas, en la tierra, angustia de la gente, confundidas a causa del bramido del mar, desfalleciendo los hombres por el temor de las expectaciones de las cosas que sobrevendrán. Entonces, la palabra entonces ahí está refiriéndose a que algo tiene que pasar para que entonces acontezca lo otro. Eso quiere decir que todo eso tiene que acontecer. Now, en Apocalipsis 19:12, el Apocalipsis nos da, como yo siempre he dicho, Apocalipsis no está en un orden cronológico. ¿Por qué lo digo? Pues miren, básicamente si nosotros vamos a Apocalipsis capítulo 6, ya nos dice acerca de su manifestación, ¿cierto? Miren lo que dice. Apocalipsis capítulo 6, verso 16. Y decían a los montes y a las peñas: caed sobre nosotros y escondernos del rostro de aquel que está sentado sobre el cordero, sobre el trono, perdón, y de la ira del cordero, porque el gran día de su ira ha llegado, y quién podrá sostenerse de pie. Ya es el día. Sin embargo, vamos a Apocalipsis capítulo 19 y aquí vemos su venida de nuevo. Es la misma venida, dicha desde un ángulo diferente. En Apocalipsis versículo 19, miren lo que nos dice. Déjenme ponerle esto. Dice, entonces vi el cielo abierto, y aquí un caballo blanco, y el que lo montaba se llamaba Fiel y Verdadero, y con justicia juzga y pelea. Sus ojos eran como llama de fuego, y había en su cabeza muchas diademas, y tenía un nombre escrito que ninguno conocía sino él mismo. Notemos que esto acontece después de la gran tribulación. Y no solo esto, viene acompañado de los que fuimos tomados en el rapto, de manera que es imposible que el rapto y la segunda venida sea lo mismo, y que el rapto acontezca en otro tiempo que no sea antes de la gran tribulación. Tiene que acontecer antes. Ese no es mi tema. El arrebatamiento de la iglesia no es mi tema, pero tiene que acontecer antes de la gran tribulación para estar dentro de la cronología bíblica de estos acontecimientos. Porque si no es antes de la gran tribulación, entonces ¿cuándo es el bimá de Cristo? ¿Cuándo es que vamos a comparecer ante el trono de Cristo? No podría. Se está refiriendo. Ahora, en Apocalipsis capítulo 19, tengo que reconocer que hay muchos que dicen que ese regreso ahí es con los ángeles, porque Mateo 25 dice cuando Jesús viniera en su trono de gloria y sus santos ángeles con él. Hay muchos que dicen que
esta venida aquí en Apocalipsis 19 con los ángeles, no con la iglesia. Es mi posición de que la nueva Jerusalén desciende del cielo con los santos en ella. Porque Apocalipsis capítulo 21 nos habla acerca de que esta es el tabernáculo de Dios con los hombres y nosotros estaríamos dentro de la nueva Jerusalén. Esa es la posición y realmente no creo que debe de haber ningún tipo de argumento si es los santos que vienen con Cristo o si es los ángeles. Ya para dar culminación, porque son las 8, aunque diría yo que tengo 9 minutos, comencé un poquito tarde, pero ya vamos a dar culminación por si hay alguna pregunta o comentario. En la segunda venida todo ojo le verá, Apocalipsis 1:7, aquí que viene en las nubes y todo ojo le verá y los que les traspasaron y todos los linajes de la tierra harán lamentación por él. Sí, amén. Y eso hace compaginación con lo que la palabra de Dios nos dice a través de los profetas cuando dice que llorarán por él como quien llora por un hijo. Eso es básicamente lo que está diciendo aquí. En la segunda venida vendrá para reinar. Lucas 1:32. Este será grande y será llamado Hijo del Altísimo. El Señor Dios le dará el trono de David su padre y reinará sobre la casa de Jacob para siempre y su reino no tendrá fin. ¿A dónde descenderá por segunda vez? En el monte de los olivos. Si Zacarías nos dice esto en Zacarías 14:14. Y se afirmará sus pies en aquel día sobre el monte de los olivos que está frente de Jerusalén al oriente. Acuérdense que cuando Jesús se levantó en los aires, en su resurrección, cuando él se fue, él estaba en el monte de los olivares. Y cuando él desaparece detrás de una nube, dos personajes le dicen, ¿por qué ustedes están mirando al cielo? Este que ha sido llevado de la misma forma en que se fue, así regresará. Eso es interesante que ellos estaban en el monte de los olivares y es ahí donde Jesús regresa también por segunda vez y es donde Zacarías nos está dando esta hermosa profecía que obviamente compagina con el resto. Se firmarán sus pies en aquel día sobre el monte de los olivos que está enfrente de Jerusalén al oriente, y el monte de los olivos se partirá por en medio hacia el oriente y hacia el occidente, haciendo un valle muy grande, y la mitad del monte se apartará hacia el norte y la otra mitad hacia el sur. El mismo monte que partió es Hechos 1:10, y cuando ellos puesto los ojos en el cielo, entre tanto que él se iba, y aquí se pusieron junto a ellos dos varones con vestiduras blancos y le dijeron, este que se fue a sí mismo volverá a vosotros. Now, la segunda venida o el gran día de Jehová, mis queridos hermanos, es un día singular. Es un día singular. No es 3 años y medio, no es 7 años. Es un día. La palabra de Dios está hablando de forma literal cuando dice el día de Jehová. Ahí vemos todas las señales que van a acontecer y luego viene ese día. Y en ese día Él viene y hace juicio a las naciones, entra en la guerra del Armagedón, se sienta y va entonces a entrar en juicio con las naciones a causa de Israel, su heredad, más luego entonces establece lo que es el reino milenario. Dios me le bendiga, Dios me le guarde. Si hay algún comentario o pregunta, estamos abiertos. Si no, pues entonces yo estaría entregándole a mi hermana Ruth. Pero si hay preguntas, pues entonces pueden exponerla ahora.